Hello everybody, welcome to Let's Go Academy. Bienvenidos a Academia Let's Go. Hoy vamos a tocar el tema del examen de Aptis, que es uno de los exámenes más demandados actualmente por los estudiantes. ¿Preparados? Comenzamos, let's go. Bueno, lo primero de todos, si queréis enfrentaros al examen de Aptis, es saber un poquito las condiciones del examen. Su coste suele alternar entre 100 y 120 euros. La puntuación que necesitáis sacar para conseguir una nota global de B1, B2 o C1 es la siguiente. En torno a unos 100 puntos está el B1, 130 el B2 y 160 el C1. Digo en torno porque hay una serie de peculiaridades que tenéis que tener en cuenta a la hora de realizar el examen de Aptis. La primera es que necesitáis al menos conseguir en 2 partes de 4 la nota que queréis buscar para que os haga media. ¿A qué me refiero con esto? Imaginamos que queréis obtener un B2 en Aptis y como veis aquí tenemos las 4 habilidades. Tenemos Reading, Speaking, Listening y Writing. ¿Ok? Si queréis obtener un B2 como nota global, necesitáis al menos un par de B2 en cada una de las partes y no bajar de B1 en las 2 partes restantes. Así, la media siempre en Aptis sale B2. Por ejemplo, sacáis un B2 en Reading y un B2 en Listening y B1 en Speaking y B1 en Writing, vuestra nota media será B2. Por eso digo que esta nota de puntuación es orientativa, porque a veces ha ocurrido que personas con 100 puntos no han llegado al nivel B1 precisamente por lo que os acabo de explicar, porque necesitaban al menos 2 B1s y han sacado B1 en una única parte y han sacado A2 en las 3 restantes, con lo cual la nota no sale B1. Ese es un poco el leitmotiv y cómo funciona la puntuación en Aptis, ¿de acuerdo? Más allá de esto, como he dicho, el coste del examen varía de en torno a 100-120 euros y tenemos en el examen 4 partes conocidas, 4 habilidades: Reading, Speaking, Listening and Writing, y 2 listenings y 2 partes más, en este caso Grammar and Vocabulary, que como veis aquí es Extra Score, es decir, es puntuación extra. Sirve habitualmente para aquellas personas que se encuentran, digamos, cerca de entre 2 niveles. Si la grammar y el vocabulario consiguen una buena puntuación, pues es puntuación extra que suma y que puede dar ese empujón, ese salto definitivo para pasar al siguiente nivel. Imaginaos que estáis con un B1 muy cerquita de B2 y obtenéis una gran puntuación en gramática. Esos 25 puntos de cada una de las partes, porque no lo he puesto aquí, tenemos 25 puntos en gramática y 25 en vocabulario, puntuación total máxima de 50, obviamente, pues esos 50 puntos o esos 25 o esos 30 puntos que consigáis pueden daros el salto para pasar de B1 a B2. Digamos que es una marca sumativa que siempre agrega un poco de puntuación a la nota final del examinado. ¿De acuerdo? Bueno, más allá de esto, ¿qué ocurre con las partes del Reading, el Speaking y el Listening y el Writing? Bueno, lo primero de todos es que tenéis que saber que el examen Aptis es un examen multinivel. ¿Qué significa eso? El examen no evalúa un nivel concreto, sino que saca una puntuación global del examinado en la que nos dice en qué nivel se encuentra. Es decir, todas las partes del examen, es decir, Reading, Speaking, Listening y Writing, van en aumento y en dificultad. ¿A qué me refiero con esto? La parte 1 del Reading es la más fácil y la parte 4 es la más complicada, porque en la parte 4 del Reading nos examinamos con un nivel, digamos, C, o lo que sería C1. ¿Ok? Bueno, esto mismo que acabo de explicar para el Reading ocurre en las 4 partes del Speaking, del Listening y del Writing, es decir, son exámenes con una dificultad progresiva. A un número de parte más alta, más dificultad tendrá el examen. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ir parte a parte. El Reading. El Reading tiene 4 partes, como todas las demás partes de Aptis. En la primera parte lo que nos vamos a encontrar es un ejercicio de Use of English típico, donde hay que completar la información del texto con una de las 3 palabras que aparecen aquí. Es decir, tenemos un multiple choice de toda la vida: A, B y C. Como veis, hay 5 ítems y pues tenemos que escoger la opción correcta de las 3 para completar el texto. ¿De acuerdo? No es tampoco muy difícil. La parte 2
Se trata de un ejercicio de ordenamiento cronológico. Como podéis ver aquí, se trata de una serie de partes del texto. El texto ha sido, digamos, desordenado cronológicamente hablando y tenemos que poner en qué orden irían las frases para tener un texto cohesionado temporalmente hablando. Es decir, estas frases que han sido removidas hay que ponerlas en orden temporal para saber qué ocurrió en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, en cuarto, en quinto y en sexto. ¿De acuerdo? Se trata de ordenar temporalmente la frase para que el texto tenga sentido. ¿De acuerdo? La tercera parte del examen de reading es una modificación de lo que se hacía anteriormente. Antiguamente era un examen de vocabulario. Ahora en esta tercera parte lo que tenemos es una serie de textos y una serie de frases y tenemos que decir qué frases pertenecen al texto A, al texto B, al texto C o al texto D. ¿Vale? Simplemente esa serie de ideas, decir a cuál de los textos corresponde. ¿De acuerdo? Esta es una parte bastante parecida al examen de Cambridge de tanto en B1 como en B2 como en C1, simplemente adaptado un poco al estilo Aptis. Los que conozcáis Cambridge, este ejercicio os sonará bastante. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y qué hacemos en la última parte? La última parte se trata de un reading bastante amplio y con un vocabulario bastante más formal y más difícil en comparación con el resto del examen, donde tenemos una serie de títulos que, digamos, han sido removidos y que representan la idea general de cada uno de los párrafos, ¿vale? Hay un párrafo que aparece ya hecho, nos dan un título y tenemos una serie de títulos, headlines o cabeceras, que tenemos que poner justo arriba de cada párrafo para resumir un poco el texto, ¿ok? Siempre hay más cabeceras que nos sobran, siempre suele haber una extra que no hay que utilizar y que está puesto ahí un poco a modo de distracción, ¿ok? Bueno, pues como os digo, básicamente esta sería la parte cuarta del texto y básicamente sería la parte avanzada del mismo. Como he dicho, el examen va en progresión, cada parte es más difícil que la anterior, ¿de acuerdo? Esto sería un poco el examen de reading. ¿Qué haríamos en el examen de speaking? Primero de todo, tenemos una serie de preguntas de 30 segundos que son preguntas un poco de precalentamiento, ¿ok? Las preguntas pueden ser de muy diversa índole, pero casi siempre son preguntas relacionadas con el tiempo libre, la familia, cómo está el tiempo hoy, what's the weather like. Tenéis 30 segundos para resolver cada una de las 3 preguntas que se os hacen aquí, ¿de acuerdo? Ya veremos que si os ponéis con el examen de Aptis veréis que el vocabulario es muy limitado en esta primera pregunta y básicamente una persona con un vocabulario básico puede resolver bien esta serie de preguntas, ¿ok? Nos vamos a la segunda parte, que es un ejercicio de descripción de fotografías, ¿ok? Si en la primera parte teníamos 30 segundos para resolver cada una de las preguntas, en esta segunda necesitamos 45 segundos para describir la fotografía y otros 45 segundos para responder a 2 preguntas más que tienen que ver con la fotografía y que básicamente están relacionadas temáticamente hablando con el tema que hemos propuesto antes en la descripción de la foto. ¿De acuerdo? La tercera parte es un ejercicio de comparación de fotografías y igualmente tenéis que responder a 2 preguntas relacionadas con el tema de ambas fotografías que tenéis que comparar. Y ya por fin llegamos a la parte 4. La parte 4 sería la parte avanzada del test y en este caso se os pregunta sobre un tema concreto del examen. El examen, por cierto, está dividido en 7 u 8 temas de vocabulario. Entonces, en la última parte, lo normal es que cojamos uno de los temas, digamos, amplios y difíciles. Pueden ser, por ejemplo, temas relacionados con medio ambiente, con religión y cultura, etc. Y funciona de la siguiente manera. Se os hacen 2 o 3 preguntas, pero esas 2 o 3 preguntas no están hechas para contestarlas, sino más bien para dar a la persona indicaciones suficientes para que durante 2 minutos, repito, 2 minutos, dialogue y hable sobre el tema que le ha tocado respondiendo a esas preguntas. Repito, no se trata de responder a las preguntas de modo individual, se trata de elaborar un discurso sobre el tema propuesto y en ese discurso tiene que estar implícito las respuestas a esas 3 preguntas que aparecen en el examen indicadas, ¿vale? Tenéis 2 minutos para hablar sobre ese tema y previamente os dan un papel o un pedazo de papel
con 30 segundos para que la persona pueda tomar ideas, apuntes, etc. Es la única parte del examen donde se os da un bolígrafo, tenéis un pedacito de papel y podéis tomar ideas para luego previamente desarrollarlas en vuestra exposición del tema, que como he dicho es de 2 minutos. ¿De acuerdo? Bueno, eso sería el examen de speaking, hemos hecho el examen de reading. Pasemos al examen de listening. El examen de listening, al igual que ocurre con los otros, es un examen de carácter progresivo. Tenemos para empezar una serie de ítems de preguntas que llegan hasta el número 13, me parece, donde básicamente se os pregunta, es una respuesta de opción múltiple, ¿vale? Escucháis el audio 2 veces, en todos los casos ocurre lo mismo, se escucha 2 veces, y tenéis que escoger de las 4 opciones cuál creéis que sería la correcta, ¿vale? Cada uno de estos ítems, cada uno de esos aciertos vale un punto, ¿ok? En la segunda parte tenéis a una serie de personas que hablan sobre un tema concreto y tenéis que especificar qué speaker ha dicho cada una de las cosas, ¿vale? Es presentar cada idea con cada uno de los speakers, ¿ok? La tercera parte os habla básicamente de una serie de discusiones sobre un tema y siempre aparecen 2 personas que discuten sobre el tema. Aparecen una serie de ideas y tenéis que decir si ha sido dicha por una persona, por la otra, o existe una tercera opción que sería que la hayan dicho ambos, ¿vale? Habitualmente suelen poner algo así como the woman, la mujer, the man, el hombre, o both, ¿vale? O a lo mejor puede aparecer el nombre propio de cada uno de ellos, por ejemplo, lo ha dicho Mark, lo ha dicho Julia o lo han dicho ambos, ¿vale? Entonces, según lo que hayáis entendido en ese listening, tenéis que escoger una de las 3 opciones, hombre, mujer o ambos, ¿de acuerdo? La última parte del todo es simplemente un listening con opción múltiple y tenéis que escoger la opción correcta, ¿de acuerdo? Como siempre ocurre en Aptis, la última parte es la más difícil de todas, porque obviamente el examen va en progresión, como he dicho, ¿ok? Y bueno, ya por último nos queda la parte del writing. ¿Qué ocurre con el writing? El writing, como podéis imaginaros, va en aumento. Empezamos por la primera parte, donde se os hacen preguntas muy específicas y tenéis que contestar máximo hasta 5 palabras. Son preguntas muy sencillas del estilo de What's your name? Where do you live? Do you study or work? O What's the weather like today? Es decir, ¿dónde vivís? ¿Qué tiempo hace hoy? ¿Cómo te llamas? Etcétera, etcétera. Repito, en esta primera parte de Aptis que hay 5 preguntas, cada una de las preguntas no puede, la extensión máximo son 5 palabras, de 1 a 5 palabras, incluso a veces podéis responder solo con una, ¿de acuerdo? Parte 1 del writing. ¿Qué haríamos en la parte 2 del writing? La parte 2 del writing es una pregunta concreta, muy concreta, en la que tenéis que contestar de 20 a 30 palabras. Suele ser una pregunta sencilla que tiene que ver ya con el uso de alguna pregunta con algún tipo de conector, es decir, por ejemplo, con because, porque, con but, pero, o con, por ejemplo, so, por lo tanto. Es decir, por ejemplo, os pueden preguntar ¿en qué época del año te gusta ir más, te gustan más las vacaciones? ¿Y por qué? Pues mi época favorita del año para viajar es verano, porque el tiempo está muy cálido y soleado y puedo salir de fiesta con mis amigos. Eso sería un ejemplo de respuesta a esta parte 2. ¿Ok? Si nos vamos a la parte 3 del writing, en la parte 3 del writing siempre aparece algún tipo de modelo en el que estáis en una especie como de chat o en un blog, etcétera, y varias personas os hacen diferentes preguntas, casi siempre de carácter personal. Por ejemplo, os podéis encontrar pues que estáis en un chat de cocina y os preguntan, por ejemplo, 3 personas distintas os hacen, por ejemplo, preguntas específicas como, por ejemplo, ¿por qué os gusta cocinar? ¿Cuál es el primer plato que habéis preparado en vuestra vida? O si tenéis pensado, alguna vez habéis pensado en trabajar o dedicaros a la cocina en el futuro. Cada una de estas preguntas específicas que os hacen cada miembro del chat
tiene que resolverse con un escrito que vaya de 30 a 40 palabras. ¿De acuerdo? De 30 a 40 palabras. Y en este caso, como he dicho, son 3 preguntas. ¿Ok? Eso sería la parte 3. Vamos a la parte 4. La parte 4 es la parte más difícil y es la parte en la que ya por fin, en estas alturas, se realiza un texto escrito. Digamos que funciona de la siguiente manera. Se realizan dos series de textos, uno de carácter informal y otro de carácter formal. La situación que siempre se plantea es la siguiente. Se trata de una situación de carácter incómodo para la persona o de carácter desagradable, donde la persona es puesta a prueba para que hable del mismo tema de modo informal con un amigo y de modo formal quejándose o poniendo algún tipo de pega a la situación. Voy a poneros un ejemplo. Imaginaos que, por ejemplo, os dicen en la comunidad de vecinos que van a cortar la luz durante una semana y que, digamos, durante esa semana no vais a poder utilizar ningún tipo de instrumento, como por ejemplo pues el microondas, el lavavajillas o, por ejemplo, yo qué sé, imaginaos internet, ¿ok? Bueno, pues lo que ocurre con este caso es que vais a escribir una carta de carácter informal a vuestro amigo quejándoos de la situación, del estilo de hola, ¿qué tal? No te lo vas a creer, pero nos van a cortar la luz durante una semana y no vamos a poder hacer nada en el piso, ¿de acuerdo? Y ahora, esa carta informal, que suele estar en torno a 50 palabras, repito, 50 palabras, esta carta informal tiene también una versión formal en la que se os va a poner en el enunciado: escribe al presidente de la comunidad de vecinos una carta formal quejándote de la situación y proponiendo algún tipo de solución o alternativa. Esta complaint letter o carta de queja suele tener una extensión de 120 a 150 palabras y representa la nota más alta del examen. Es decir, realizando bien la carta de queja o la carta formal, tendríais o estaríais en condiciones de conseguir el nivel C del examen. ¿Ok? Bueno, pues como veis, es un examen, como he dicho, siempre de multinivel, que va subiendo de texto. Solo me queda contar un poco lo que sería el tema de la grammar y el vocabulario. La grammar y el vocabulario, como he dicho, es la puntuación extra del examen y sirve, por así decirlo, para subir de nivel o para personas que están siempre de un nivel a otro o cerquita de pasar de un nivel a otro. Con las palabras del vocabulario no hay mucha diferencia porque básicamente os ponen diferentes ejercicios, las pruebas van cambiando, no hay una prueba estándar, pero casi siempre suelen ser ejercicios de o bien enlazar sinónimos, es decir, 2 columnas y aparece una columna de palabras en la primera parte y otra columna en la segunda y tenéis que enlazar las palabras que sean sinónimas, o bien os pueden aparecer con sinónimos y antónimos, o bien os pueden aparecer palabras para meter en una serie de frases o de huecos para que la frase tenga sentido. Imaginaos, por ejemplo, de que aparece una frase y aparece un hueco en blanco y tenéis que decir cuál de las palabras es la que iría en ese hueco en blanco para que la frase tuviera sentido, etcétera, etcétera. No hay un ejercicio tipo de vocabulario en Aptis, es decir, las pruebas van cambiando. Con respecto a la grammar, con la grammar no hay mucha dificultad. La grammar es un ejercicio de multiple choice, es decir, opción A, B y C, y tenéis que escoger la palabra correcta que iría en la frase para que la frase tuviera sentido. ¿De acuerdo? Igualmente, como os he dicho, cada ejercicio realizado correctamente vale un punto. Hay 25 ítems en grammar y 25 en vocabulario, con lo cual vuestra puntuación máxima sería en torno a 50 puntos. Ya como os he dicho, igual que ocurre con el resto del examen, el nivel de dificultad de la prueba va subiendo de parte a parte, es decir, cuando llegáis a la parte 4 os vais a encontrar la parte más difícil del examen y en la parte 1 os vais a encontrar la más fácil. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es todo con el examen de Aptis, espero que os haya servido. Supongo que tenéis alguna duda, pero ya os digo que casi siempre aquí estamos para aclararlas. Bueno, como siempre, darle a like si os ha gustado el vídeo, podéis dejar cualquier cosita en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección de Academia Let's Go. Bye bye.